Ben asked me to introduce Jocelyn. Jocelyn is the main spokesperson for the resistance movement. La jornada se acabaron la promesa. Rogelio is one of the coordinators. They'll testify at the UN. They'll meet with different folks. They're going to be at the Poor People's Congress in Washington, the 17th through the 19th. But they're also going with the kids to see a few museums and do a few other things. Jocelyn has been active for a while. She's also a member of the Socialist Front. And she's going to speak to you about the movement and the situation in Puerto Rico. I'll try my best to translate. Hope this microphone actually turns on. Jocelyn Velázquez. Thank you. Sí, buenas noches a todas y a todos. Gracias a los compañeros de Pro Libertad y al People Forum, ¿verdad?, por la oportunidad que nos están dando. Ahora, perdón. She just said hello, good evening, and she wanted to thank the brothers and sisters from the Pro Libertad campaign for facilitating this. Bueno, la jornada Se acabaron las promesas surgió en el año 2016, cuando se empieza a hablar de la aprobación de la ley promesa, que es la que viabiliza la imposición de una junta de control fiscal. The movement began in 2016 with the passage of the Promesa bill in Washington by the Obama administration, establishing a fiscal control board over all the governmental, cultural institutions, economic institutions in Puerto Rico. Cuando se aprueba la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa, hubo un intento del gobierno norteamericano de que la población en Puerto Rico aceptara la Junta de manera positiva. There was an effort on the part of the government of the United States to take measures to assure an acceptance by the Puerto Rican people of the imposition of the Fiscal Control Board over the island. Para justificarlo, plantearon que la Junta venía a encarcelar a los que habían quebrado el país, a juzgar a los que habían sido responsables de la deuda y de alguna manera a fiscalizar las finanzas de Puerto Rico. And part of that was to say that the Fiscal Control Board was coming to bring fiscal solvency to the island, to put in jail those responsibly for creating the debt on the island. ¿Y cuál fue la tercera? A encarcelarlos. And to put in jail all those responsible. Pero los sectores socialistas, progresistas e independentistas estábamos claras y claros de que el propósito de la Junta era todo lo contrario. But those of us in the independence, socialist and progressive movement were clear that that was the last thing that the Fiscal Control Board was being imposed on Puerto Rico to do. Desde un principio planteamos que la Junta venía a saquear lo poco que quedaba y a hacer más ricos a los que ya habían robado en el país. We were clear that the Fiscal Control Board was coming to complete the ransacking of Puerto Rico and to make sure that the rich were able to profit from their work. Así que desarrollamos la jornada Se acabaron las promesas con la intención de visibilizar ante el pueblo esa realidad, de que la Junta no venía a rescatarnos, sino por el contrario, llegaba a hundir aún más la ya deteriorada calidad de vida de las y los puertorriqueños. So we set out to raise consciousness among the people that this control board was coming to ransack the country, not to save the country. Así que desarrollamos una jornada de militancia. En el video que acaban de ver se ven algunas de las actividades que hemos realizado, que van desde cerrar oficinas de banco, cerrar las oficinas del presidente de la Junta de Control Fiscal,
trancar calles que son accesibles para ellos, y el propósito ha sido, por un lado, visibilizar a los responsables de la crisis, porque parte del problema es que algunos de los miembros de la Junta han sido parte del gobierno y por ende han sido los encargados de las emisiones de bonos que han llevado a Puerto Rico a la quiebra. So we set out to do activities such as the one you saw, to shut down banks, to cut off streets, to create problems. They shut down the first meeting of the Fiscal Control Board on the island. And, ¿cuál fue la segunda parte? Pues para visibilizar que ellos han sido parte And del to problema. expose the fact that the Fiscal Control Board, including the members that were recruited in Puerto Rico, had been part of the government. The majority of the Fiscal Control Board appointed by the government were Wall Street CEOs and types that were coming to Puerto Rico. Así que ese ha sido nuestro trabajo por los pasados 3 años. Creo que el saldo ha sido positivo. Actualmente ya nadie en Puerto Rico habla a favor de la Junta, por el contrario, ha sido una victoria no únicamente de la jornada Se Acabaron las Promesas, sino de todo el movimiento independentista, quienes, a pesar de nuestras diferencias, hemos tenido una sola voz en ese sentido y hemos concientizado al pueblo sobre esta problemática. So we feel that in the last 3 years, we have been effective and we have been able to be successful in showing the people of Puerto Rico the nature of the Fiscal Control Board, to the point that the overwhelming majority of people look negatively on the Fiscal Control Board, and it's also been successful for the independents and progressive movements to be part of doing that. ¿Verdad? Trayendo la conversación un poco más al presente, ¿dónde estamos? Esto es un poco técnico, porque la situación de Puerto Rico tiene mucho que ver con asuntos que se dan en los tribunales y que afectan después directamente la vida de nuestras hermanas y hermanos. Actualmente, la Junta de Control Fiscal fue declarada por el Tribunal Federal como inconstitucional. La Junta de... And so to bring it more up to date on what's happening now, and some of the aspects I'll present are a bit technical because a lot of things have happened at the level of the federal courts, the tribunals in Puerto Rico. The most recent thing is that the tribunal in Puerto Rico has declared the Fiscal Control Board unconstitutional. Pero como nuestro problema en realidad no es la Junta, sino la colonia, la decisión del tribunal es que aunque la Junta es inconstitucional, todas sus decisiones son legales. And to show that the problem that our people face is not so much the Fiscal Control Board, but colonialism. At the same time that the federal tribunal declared the Fiscal Control Board unconstitutional, they declared that all their decisions up to now are constitutional, are legal. Así que en este momento nos encontramos, primero la Junta está negociando la deuda con los bonistas y los banqueros de Wall Street a espaldas del pueblo. And what's happening now is that the Fiscal Control Board is negotiating how the debt is going to be paid with the bankers in Wall Street and the financiers behind the backs of the people. Eso en la vida cotidiana se traduce en que el año pasado cerraron 300 escuelas y anuncian que este próximo año se van a cerrar otras 300 escuelas más. And part of the measures that they're implementing is that they've closed 300 schools, and they project in the next school year to close another 300 schools on the island. También significa que le van a recortar las pensiones a los empleados públicos. And they're also going to cut the pensions of the public sector employees. Se está hablando del desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, que es el principal centro docente del país de estudios universitarios,
que es la más accesible en cuanto a economía y que le ha garantizado formación de calidad a miles y a miles de puertorriqueños por décadas. They're also proposing to implement the dismantling of the university system in Puerto Rico, which has been the system that has provided low-cost education at the university level for many students who otherwise wouldn't be able to afford the university, and the formation of many students in Puerto Rico. También ha representado el cierre de las salas de emergencia en los hospitales de los pueblos más remotos de la isla, un poco de lo que hablaba la compañera, en el caso de Vieques, que es una isla pequeña que queda fuera de Puerto Rico. They've also closed the emergency rooms in the hospitals and clinics that are more remotely away from the metropolitan areas, and as compañera Lourdes addressed, they did the same thing in Vieques. Esa situación se está replicando en toda la isla, no únicamente en Vieques. Para darles un ejemplo, la semana pasada, no sé si quieres traducir. To give you another example that this is happening all over the island, not only in Vieques. La semana pasada en un municipio del centro de la isla, una paramédico grabó un video llorando porque tenía una paciente que había tenido un accidente vehicular, y como la ambulancia no llegaba, tardaron 45 minutos en llegar. Cuando la ambulancia llegó ya estaba muerta, y esto es directamente consecuencia del cierre de las salas de emergencia en los municipios pobres del país. Another example is that in one of the central towns in Puerto Rico, there was a car accident and a paramedic was attending one of the victims, and by the time help arrived, the person had died. And this is something that's happening all over the place, all over the island, given the closure of some of the emergency services at local hospitals and clinics. En los pasados días también se estuvo negociando. Parte del problema es que en Puerto Rico están tratando de hacer legal deuda que es ilegal. The problem in Puerto Rico is they're trying to legalize a debt that is illegal. Y en ese sentido están firmando acuerdos para garantizar el pago de la deuda por encima de las necesidades que pueda tener el pueblo. And therefore, what they're trying to do is to ensure the payment of the debt, which I'm sure a lot of you heard was over $72 billion, at the cost of the health and well-being and services of the people. Y sí, ha habido una respuesta de nosotras y nosotros los puertorriqueños de resistencia y de lucha, como pudieron verlo en el video que se pasó anteriormente, pero asimismo la respuesta del Estado ha sido de una violencia brutal y de una represión brutal contra todas y todos los que de alguna manera levantamos nuestras voces contra lo que está pasando. And of course, there's been a response and a resistance to these measures that are being implemented. And also, the state has responded with very violent repression against the movement on the island. Para darles un ejemplo, como mencionó la compañera Nina Droz, que fue condenada a 5 años de cárcel porque alegadamente iba a quemar un edificio de 5 pisos desde la acera con un lighter, con un encendedor. And the case, such as an example, is Nina Droz, the sister that Ben spoke about earlier, who was accused of trying to burn down a building with a cigarette lighter. The other thing is that Nina Droz, among the youth, is a very well-known hip-hop and other artist. So she was targeted to send a message to the resistance and the young people. This is what's going to happen to you if you resist. She's been sentenced to 5 years, and she's here in Tallahassee. Pero hace algunos meses atrás un policía entró a una cooperativa armado, secuestró a todos los que estaban dentro de la cooperativa y fue liberado porque alegó que estaba haciendo una protesta
por las pésimas condiciones de la policía de Puerto Rico. And recently, in a cooperative complex, the police entered armed and arrested everyone in the building because they accused them of trying to protest against the brutality of the police. Lo explico para que entiendan un poco cuál es el contexto de la represión y de la violencia que hay contra quienes nos manifestamos en contra de lo que está pasando. And I raise this to show, and just to show examples of the type of repression and violence that's being committed against those who are protesting against these conditions. Así como está el caso de Nina Dross, hay decenas de compañeras y compañeros que están siendo juzgados en los tribunales con casos frívolos. And like Nina Dross, there are hundreds of activists who have cases in the courts, at this time. Y esa misma represión pues se ve en las calles, como pudieron ver en el video. Inmediatamente que las jornadas se acabaron, las promesas anuncia que va a tener algún nivel de activismo de manifestación en las calles, movilizan a la unidad montada, arrestos especiales, a FURA, a los caballos, los helicópteros. Es un despliegue absurdo de fuerza del Estado para intimidar al pueblo y que no resista lo que está pasando. And as you saw in the film, the minute that se acabaron las promesas announces a demonstration, they mobilized the mounted police, the guard, the local police, etc., helicopters, and it's an overwhelming, massive mobilization of force against that demonstration, which she said is ridiculous. Así que en ese escenario seguimos luchando y seguimos militando, ¿verdad?, por cambiar lo que está pasando en nuestro país. En este momento, tal vez la lucha más dura que tenemos que dar es contra el sindicalismo norteamericano, que está negociando a espaldas de los trabajadores puertorriqueños las pensiones y acuerdos con la Junta de Control Fiscal. So this is the scenery, the climate in Puerto Rico, and one of the hardest struggles that we have now is against the US-based labor unions who are going there, trying to organize behind the backs of Puerto Rican workers y los sindicatos puertorriqueños. And Sí. the Puerto Rican labor movement. Para explicar un poco el contexto, la Junta de Control Fiscal exige que se les reduzcan las pensiones a los trabajadores. To give you an example, the Fiscal Control Board demands that the pensions be reduced of the workers. Para poder hacer esto necesitan la aprobación del gobernador y de la legislatura. And in order to do this, they need the approval of the governor and the Puerto Rican legislature. Pero el gobernador, como quiere ser reelecto, aunque no tiene ningún poder, ha manifestado que se va a oponer y que va a hacer resistencia a esos recortes. And the governor, the so-called elected governor who really has no power, announces that he's going to protest and resist all these measures. He wants to be reelected. Thank you, Kathy. La respuesta de la Junta es que ha ido directamente a las uniones obreras y desafortunadamente en el caso de Puerto Rico hubo un gobernador que negoció hace muchos años atrás, de hecho el papá del actual gobernador negoció para que todos los empleados del servicio público fueran organizados por sindicatos norteamericanos. Unfortunately, years ago, a governor signed off, right? The actual father of the current governor signed off and negotiated, saying that the North American unions had the power to organize themselves in Puerto Rico. Así que como no pudieron convencer al gobernador, están reuniéndose a espaldas del pueblo con estos sindicatos norteamericanos y negociando las condiciones de las pensiones y de trabajo de los obreros y las obreras puertorriqueñas. And since they weren't able to do that, they're doing this on the backs of the unions and the workers in Puerto Rico. La semana pasada anunció la policía
y la Asociación de Maestros anunciaron que habían llegado a acuerdos y durante esta semana empezaron las elecciones en el caso de los maestros, donde tenemos la buena noticia de que ganó el no y que los maestros puertorriqueños no aceptaron el acuerdo con la Junta. And recently, they negotiated with the police to unionize and the Association of Teachers on the island. Y la victoria fue. Él no ganó, así que los They maestros... tried to unionize, they did not win the union Sí, la Asociación de within Maestros the Association of Teachers. está vinculada a la American Federation of Teachers. Es su brazo en Puerto Rico y inventaron una votación en 3 días. No le explicaron a los maestros cuál era el contenido del acuerdo y les dijeron que tenían que ir a unos centros específicos a votar. They tried to unionize the Association of Teachers, and they were not able to do so because they didn't provide them the information necessary. Rather, they told them that there were other places where they needed to go and vote. Así como está ocurriendo eso con los maestros, está pasando con los policías. Se anunció ya que se están reuniendo para llegar a acuerdos y con el sindicato, ¿cómo es que se llama? Servidores Públicos Unidos. Es otro sindicato que está afiliado a sindicales norteamericanas que también está negociando a espaldas del pueblo. They're also doing the same thing with the police and with Servidores Públicos Unidos. the United Public Service Eso es Workers, AFL-CIO. which are AFL-CIO. Así que ahora la lucha no es únicamente contra la Junta, sino también contra sus alicates coloniales que están dispuestos a entregar a los trabajadores y a las trabajadoras sin importarle el futuro de nuestro pueblo. And so the struggle is not only against the Financial Control Board, but their lackeys on the island that are helping to facilitate this process of what is colonial unionism. That's what we call it here in the movement. Nosotras y nosotros los puertorriqueños estamos claros. Aquí hay todo un plan muy bien orquestado para sacarnos de la isla. And it's clear that what's unraveling in Puerto Rico, what's being imposed, is a plan to empty the island nation of Puerto Rico through all these measures. Precisamente por eso es que están fomentando que los puertorriqueños se muden a los Estados Unidos, particularmente a la Florida. That's why they're promoting for Puerto Ricans to move to the United States in areas such as Florida. Y luego de que los puertorriqueños abandonan la isla, pues venden sus propiedades por precios muy económicos y grandes corporaciones y conglomerados norteamericanos se están beneficiando de eso. And so people on the island are selling their property and their homes cheap, and the U.S.-based corporations are buying those properties. It's gentrification on a national scale. Eso se recrudeció con el huracán María, en donde ni el gobierno estatal ni el gobierno federal han hecho absolutamente nada porque las comunidades puedan sobrepasar esos eventos. Como explicó bien la compañera, usted puede ir a la comunidad que quiera y va a seguir viendo los techos desarmados, las casas destruidas, porque no ha habido ninguna clase de ayuda para que las personas puedan reconstruir sus viviendas. That's why you see since Hurricane Maria that there has been no state, local, or federal help. And as Sister Lourdes mentioned earlier, those tarps that were set up over homes with no roofs immediately after Maria, which are now shredded and being mended, are still in evidence all over the island. Así que nada, lo último que quería plantearle era que nuestro propósito aquí es que ustedes de alguna manera, lo he dicho en otras ocasiones, se conviertan un poco también en nuestras voces. Nosotros vivimos en Puerto Rico y a veces no tenemos la capacidad de llevar el mensaje fuera de nuestra isla. Y es necesario que nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos, norteamericanos, nuestros hermanos del mundo,
visibilicen lo que está pasando. Muchas veces hablamos de los hermanos venezolanos, de los hermanos cubanos, y nosotros sentimos muy en lo profundo todo lo que les está pasando, pero nosotros también estamos sufriendo por el imperialismo yanqui, y peor aún, Puerto Rico es un tema pendiente, es la agenda pendiente de Latinoamérica. No podemos seguir ignorando lo que está pasando. El problema de Puerto Rico tiene una solución y se llama la independencia. Nosotros no queremos ser una colonia norteamericana, nosotros tenemos derecho a ser un país libre y soberano. Muchas gracias. And finally, what she said. No. What she said, and finally, we're here because we want those of you here from the different movements and communities, North American, Latin American, etc., to become our voices here and to make more visible the situation in Puerto Rico, because oftentimes we ourselves are not able to do that. And we understand this, the urgency of the solidarity of Venezuela and Cuba and the attacks, and we feel those, because we are also a Latin American and Caribbean nation, so we feel that. But it's important for people to realize that Puerto Rico is also a victim and an attack against, by imperialism against our country, and that the struggle against imperialism, Puerto Rico has to be part of that struggle. For independence and sovereignty. And that the solution is independence and sovereignty. That is the solution. And para la compañera, ¿qué hay en común o diferencia de la perspectiva de la inmigración de los 50 que surgió de Puerto Rico acá y en estos tiempos? La emigración de la década del 50 era una migración básicamente de obreros y de trabajadores, agricultores, gente que trabajaba en las fábricas. Ahora están llevándose a los universitarios recién graduados porque no hay trabajo. Entonces, para muchos profesionales, porque de que te vale estudiar 4 años de ingeniería, ser abogado, doctor, si después lo que te ofrecen es un salario de $7.25 la hora en un Burger King. Así que muchas empresas norteamericanas están yendo a la isla, y en cuanto los muchachos se gradúan, se los llevan. Así que son decenas de miles las familias que pierden a sus hijos de alguna manera, porque se han tenido que ir de la isla a buscar un mejor vivir. Pero esa migración no es únicamente por la cuestión del trabajo, también es una migración por los servicios. Muchos padres de niños con diversidad funcional literalmente son expulsados de la isla porque se le niega cualquier nivel de servicio a sus hijos, y literalmente las oficinas donde se supone que los atiendan te dicen: vete de Puerto Rico, no te quedes aquí, no hay forma de que atendamos a tu hijo, no hay forma de que se le dé un tratamiento. En Estados Unidos va a tener mejor tratamiento, ahí lo van a atender. Eso se replica en diferentes áreas de la vida. Está desde los profesionales, la gente que se va por cuestiones de salud de su familia, y los que se fueron porque cuando vino el huracán María, los militares invadieron nuevamente Puerto Rico. Y junto con esa invasión llegó un proceso de desalojo de comunidades en las que ellos no permitieron que la gente se quedara ahí a vivir. Y la opción que le dieron a la gente que había perdido su casa, que no tenían comida, que no tenían agua, no tenían nada, era: montate en un carro, te vamos a sacar de Puerto Rico y no vamos a nosotros no nos importa qué pase después, que es lo que planteaba la compañera, la gran cantidad de personas puertorriqueñas que están viviendo, ¿verdad?, como deambulantes, tanto en Nueva York, en la Florida y en distintas partes de los Estados Unidos, porque los sacaron de Puerto Rico, no les proveyeron vivienda, y ahora los sacaron de los hoteles y de los lugares donde se estaban quedando, y han tenido que recurrir a las calles, a las casetas, etcétera. Pero esa realidad no se la dicen a los puertorriqueños en la isla. Los puertorriqueños en la isla lo que le dicen es que los norteamericanos están felices esperando a que ellos crucen el charco, y que le van a dar la bienvenida con los brazos abiertos. Y a la hora de la verdad, cuando llegan aquí, se encuentran con la dura realidad de que, como yo, la mayoría de los puertorriqueños no hablamos inglés,
no dominamos el idioma, y cuando están aquí las condiciones de vida son aún peores que las que tenían en la isla porque no encuentran cómo desenvolverse. Some input on that. Thank you. Pues precisamente esa es una de nuestras grandes debilidades como movimiento. Todos estamos viviendo de una manera u otra las mismas condiciones, las mismas circunstancias, producto del mismo germen o del mismo mal. Pero hemos sido un poco incapaces de generar un movimiento que nos aglutina a todos y nos convierte en una sola voz. Así que es uno de los retos, pero creo que tenemos que dialogarlo, tenemos que hablarlo y ver cómo se pueden crear espacios de coordinación permanente que puedan ayudarnos a visibilizar que el problema no es Venezuela y Maduro, que el problema no es Cuba comunista, que el problema no es Honduras y la gente que se va de Honduras a la frontera. El problema es el imperialismo norteamericano que tiene a todos estos pueblos sufriendo y padeciendo como sufre el pueblo puertorriqueño, como sufre el pueblo dominicano, como sufre el pueblo haitiano, y cómo visibilizamos que todos estamos sufriendo por un mal en común. No sé si eso Sí. I wanted to say in response to the sister's question also, I think one of the things we've discussed at different times with the comrades in Puerto Rico and that we need to really sit and talk about is having people from here go to Puerto Rico and visit them over there, because they come here with a lot of sacrifices and they try to be here for 2-3 weeks, sometimes a few days, but they work and they have children in school over there. To be able to form delegations or groups that can go to Puerto Rico, participate in the work they're doing in Puerto Rico, participate in the protests, look at the projects that they're doing, travel through the island and see, because then you can come back. You see, you can come back and participate in the work we're doing here with fact-finding information and having made those links directly with the people of Puerto Rico. We've been doing that as call to action, but one of the things that we've talked about is making those links. And here, Jocelyn and Rogelio provide that ability with you to hook up, for example, the Honduran groups, the groups from Venezuela, to talk to Jocelyn and Rogelio about having trips to Puerto Rico. You see, because the thing is, people don't go to Puerto Rico, so you don't see it. And Puerto Rico, because of its economic crisis, it's hard for people to come here. It really is a hardship, you know? So we need to start, when I talked earlier about support, I talked about monetary support, but that's another kind of support. Let's go to Puerto Rico. And let's take solidarity to Puerto Rico. Let's join the protests in Puerto Rico. When they're having protests, let's be in those protests. When they're having projects that they need to us know about here, let's go to those projects. Let's visit those projects. Let's come back with that information to our communities. That begins to break that isolation that the U.S. government imposes on Puerto Rico. And it begins to create real links between working people. Good. Thank you. That's the black flag of the resistance in Puerto Rico. No se escucha. Satisfaga las necesidades básicas de nuestro pueblo. Y aquí se persigue este movimiento revolucionario que día a día sale. Nos engaña la noticia porque nunca la escucho. La tele te idiotiza, tienen el bolsillo sucio. Dale la espalda a un sistema que es injusto. Dale la espalda a quien no te da la mano. Los asesinos grandes se disfrazan de cristianos. Los asesinos grandes llevan en el pecho un blanco. Hablan bonito y tienen el cuello blanco. Los asesinos grandes no son solo los del barrio. No le hagas caso a lo que dicen los diarios. Dale fuego al chota y al abusador. La calle no perdona al que abuse de un menor. Fuego para el gobierno y la autoridad. Jode con tu habichuela y no con las de los demás. Los sapos y las pones nunca entran en mi reino. Sigo firme y solidario por la lucha del convenio. Soy revolucionario, mi guerrilla en serio. Canto mi abecedario, rimo sobre mi criterio. En la calle somos frutos, al mismo tiempo genio. Te pasas de la raya y te mandamos para el infierno. Aquí vamos para la playa en los días del infierno. Tira la toalla, odio te corre tu chencho. En el mundo de la droga, las esquinas son los templos. Las almas en la calle son perfectas para eso. Salte de mi isla, socio, salte de mi puerto. Ustedes son los ricos, nosotros nos han muerto. Fuego bajo uso y jugamentero. Desde Puerto Rico te regalamos un dedo. ¡Coño! ¡Que viva! Los Federicos son ratones del imperio. Jodieron al piso, también a Filiberto. Matan niños y aquí es como una guerra de invento. Los dueños del petróleo
siembran el terror, siguen sembrándonos miedo. El hambre y la miseria son los frutos de este suelo. En mi generación estamos cosechando ¿qué? Estamos cosechando ¿qué? Estamos cosechando fuego, 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 fuego. Hay un planeta que nos respira profundo. El universo se nos muere en un segundo. Una sonrisa no nos va a cambiar el mundo. Hay que guiar la ruta entera hacia un nuevo rumbo. Música de resistencia. ¡Acabaron la promesa! Hay que guiar la ruta entera hacia un nuevo rumbo. Esto se lo dedico a los que se están aprovechando de nuestra crisis y siembran la riqueza encima de nuestra pobreza. A los que llevan más de 500 años robándonos la tierra.